Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos congrega un libro particular porque es un libro cómics o un cómics ebooks que está disponible en formato físico y en digital. Demetrio Babul lo presenta Mi novia Palestina, que es su nueva publicación junto a Editorial Planeta, que es esta historia bastante particular que viene a rescatar parte también de la tradición del autor. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de ir al libro, me gustaría destacar que Demetrio no solamente es ilustrador, sino también es comunicador audiovisual, nadador de agua abierta, dice la descripción del libro, dibujante Sí, autodidacta y autor de este libro. ¿En qué momento estabas? Porque obviamente tú realizas varias labores, pero ¿en qué momento estabas y dijiste, bueno, quiero contar esta historia, quiero ilustrarla? Y también poder rescatar no sé si del olvido, pero masificar la historia que cuenta el libro. claro. Sí, más que del olvido es como sacarlo a la superficie, lo podría decir. Em, yo el libro, Mi novia Palestina, lo tenía pensado hace mucho tiempo, unos 10 años por lo menos, 10, 15 años. Yo lo quería hacer, o sea, era una idea que yo tenía para algún día, si se podía, hacerlo película. Esa era mi intención. De hecho, yo trabajaba en cine publicitario, y empecé ya como a tirarme a ser como realizador, y es complicado, es bien complicado. Así que en algún momento me retiré de eso. O sea, yo siempre trabajé como artista de storyboard en publicidad y en cine, y quería pasar ya como a la dirección. Y no seguí. Bueno, y siempre estuve eh, cercano al tema del cómic, siempre estuve haciendo cómic. Um, y en determinado momento que se alinearon los astros, tiré un fondo al libro, uno de estos, lo que le dicen fondar, y gané para hacer la primera novela gráfica que hice hace un par de años con Planeta, que era una adaptación de Edgar Allan Poe, de la única novela que escribió Edgar Allan Poe. Y ese era un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo antes que eso. Yo sé desde cuando estaba en la universidad, era de cuando leí el libro. Siempre lo tuve en la mente para hacerlo em, novela gráfica, cómic. Em, y bueno, terminé ese libro y dentro de todo anduvo, no fue un éxito, pero anduvo bien, o sea, se movió, tiene buenas críticas, y ya estaba metido en el cuento. Entonces tenía esta otra idea atrás, son ideas, el libro de Alan Poe y la idea de contar esta ficción del viaje de mi bisabuela. eh, Era una idea que tenía como siempre ahí presente, y, y decidí postularla. La postulé a fondos porque pensaba que tenía las características necesarias como para ganar el fondo, que es súper difícil. Tú compites contra 200 personas más y solo hay cuatro cupos. Entonces yo decía, aquí tenemos toda la opción, igual que en el libro anterior. Y también eran proyectos que difícilmente me los hubieran comprado por comerciales en otra editorial. Entonces ya tenía la posibilidad de hacerlos efectivamente, y ya estaba comprobado que al ganar tú el fondo, eh, dejáis a 200 gallos atrás. Entonces comprobáis que tu proyecto es bueno. Y, y he estado metido más o menos 8 años en esos dos libros, eh, y en eso estamos. Vamos a ver qué va a pasar. Oye, Demetrio, ¿y tenías el proyecto, por así decirlo, pensado, listo, o tuviste que modificar cosas para incluirlo aquí? ¿O dijiste ya gané y lo que tengo ya es lo que voy a publicar? Claro, o sea, tenía una cierta idea, pero
cuando gané el libro me puse a escribirlo, ya entré a picar en el proyecto y tuve que rellenar mucho más de lo que yo pensaba. Porque la idea era potente, esa idea con la tagline con la que tú ganas los proyectos que te dicen, dime así, dime cómo es tu proyecto en una frase potente, era buena, era ganadora. Pero tenéis que desarrollar una montaña abajo de esa frase. Y claro, ahí tuve que empezar a echarle mano a un montón de elementos. Hablemos del libro, pues hablemos de esta joven que viene a nuestro país y que además viene a una cultura nueva, por eso se llama Mi novia Palestina, porque justamente es eso, que viene además con otras mujeres. Cuéntanos un poco, o cuéntanos mejor, cómo llegaste a esta historia, quién es esta mujer, la protagonista, y en qué momento ella también decide irse para buscar nuevo horizonte, no sé si voluntariamente o no. Sí, mira, bueno, primero, ¿por qué se llama Mi novia Palestina? Sí, a todo el mundo le llamaba la atención. Primero pensaban que era algo como autobiográfico, una novia mía, y es como la historia, es un poco como la historia de mi bisabuela. Y se llama Mi novia Palestina porque el novio que se viene antes a Chile, que es como fue la historia de mi bisabuelo, eh, este novio anda por pueblitos vendiendo cosas porque ellos vendían, eran vendedores itinerantes. Y tenían unos negocios también chiquititos que después crecieron. Eh, y este personaje, en mi idea original del libro, le iba diciendo a todo el mundo, no, es que mi novia palestina esto, mi novia palestina lo otro, mi novia le tengo que tener una buena casa, tengo que tener ropa, tengo que conseguir un buen trabajo para traer a mi novia palestina, y iba a repetir la idea de la novia palestina, que al final quedó solo en una frase en el libro, porque en algún momento cuando empecé a hacer el guión me di cuenta que no podía darle mucho tiempo a ese personaje, al novio, porque la historia estaba con la niña. Entonces al final quedó en una sola frase donde dice, vengo a buscar a mi novia Palestina. Pero yo quería que fuera ese nombre, porque quería que dijera Palestina a la tapa del libro, ¿cachai? Eh, y era potente, y genera en la gente, genera ese nombre, genera... eh, bueno, el libro cuenta la historia ficcionada de mi bisabuela, que era un cuento que contaban en mi familia siempre que habían reuniones, de más diversos tipos de reuniones. Son buenos los paisanos para juntarse. Y siempre hablaban de que mi abuela había cruzado la cordillera en mula cuando tenía 15 años. Eso para mí, desde chico lo escuché, y era como una cuestión sorprendente. Después de grande lo encuentro más sorprendente, porque eran gente que no dominaba el idioma, no sabía dónde estaban las costumbres, y llegaban por este viaje de mierda que era el viaje de arriba de una mula, y peligroso. Entonces, para mí era una película. Y bueno, esto empieza antes, cuando mi bisabuelo, que era chico, tenía 18, 19 años, o quizás menos, lo iban a reclutar los turcos en Palestina, en los territorios palestinos, lo iban cuando todavía existía, estaban bajo el mandato del Imperio Turco en esa época, y los turcos estaban reclutando a la gente de sus tierras para ir a la guerra que venía, la Gran Guerra, el 1916, perdón, del 14 al 16 creo que. Entonces muchos arrancaron de ese reclutamiento. Eh, y llegó acá, y cuando... esta es una versión que yo escuché. Después, hace poco me contaron otra, pero esta es la que yo ocupé para el libro. Y cuando llegó acá, estuvo un tiempo, se asentó, y mandaron a pedir a las niñas, a varias, de varios paisanos que ya estaban metidos acá, haciendo negocio, y las trajeron, porque ya se habían casado, las familias las habían casado. En esa época ya tú te casabas, y te casaba la familia. Eh, y bueno, se venían estas niñas, llegaban a Buenos Aires, agarraban el tren a Mendoza, y de ahí cruzaban en mula hasta los Andes. Y iba una persona acá que era como un chaperón, y las traía. Eh,
Y bueno, ese es el origen de la historia. Yo tuve que después armar toda una cosa ahí sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando comienzas a crear? De hecho, voy a mostrar así al azar un par de hojas, Mm. eh, que es lo que se ve ahí justamente. Em, Está también, obviamente, la portada, eh, que es la protagonista, está ahí también el cruce de los Andes. Em, ¿Cómo, bueno, no solo creaste, sino también, me imagino que hay o sea, te documentaste para ir creando los trajes, los espacios? em, ¿Cómo fue esa preparación para que calzara, obviamente, porque no es la historia no está basada en Chile del 2000, sino que es una época definida, con ropa definida, con gestos, con palabras también? Sí, bueno, ahora por suerte tenemos internet. Así que todo lo que aparece en el cómic, eh, esto, mira, un pequeño paréntesis antes de explicarte eso. Esto se les dice novela gráfica, pero son historietas y son cómics, solo que tienen una densidad y un largo más extenso que los cómics normales, comunes y corrientes. Por eso se le llama, y bueno, tienen otras intenciones como más profundas, por eso se le llama novela gráfica. Y funcionó ahora en los últimos 15 20 años como para venderlo como un producto diferente al cómic. Cierro paréntesis. Ya. Todo lo que se ve en la historia eh, está buscado con referencias fotográficas. Traté de encontrar todo lo que salía, todo lo que iba a necesitar, está basado en referencias fotográficas de elementos de esa época. Um, y igual me tomé algunas libertades, sobre todo ponte tú en los vestuarios. Los vestuarios con los que ellas llegan sí son de la época, con los que vienen en el barco, que son vestuarios antiguos, donde están ellas como todas empaquetadas, vienen de esta cultura como más rígida. Y, y, y algo que yo hice a propósito fue ese cambio de ropa, que en este intertanto, donde cruzan la cordillera, ellas se cambian a esta ropa que era como ropa de obrero que tenían ahí, para que no se rompiera la ropa elegante que traían ellas. Pero ahí yo le traté de poner una ropa como media, que es una libertad que me tomé y la traté como de arreglar el diseño como para que fuera como medio vaquero, porque todo esto tiene como un aire medio de western, de vaquero, vaqueanos también. El, 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 el gaucho también, que sean los gauchos que salen ahí, son bien sencillos. No es un gaucho de enciclopedia, porque si no me hubiera puesto a investigar a los gauchos, hubiera estado 6 meses solo investigando, y menos, también lo hice que hablara, no en gaucho, porque dice que no, mira, prefería que hablaran como en castellano neutro. Em, uy, ¿Cuánto desarrollaste la técnica? Porque también uno ve las ilustraciones, ve el trabajo. Y claro, también aquí hay un profesionalismo tremendo. Los colores, los diseños. ¿Siempre te gustó este tipo de creaciones? ¿Lo afinaste? ¿Estudiaste algo? Sí, no, yo soy autodidacta, yo soy audiovisual, pero esa técnica era la que yo ocupaba para trabajar en publicidad, para dibujar los storyboards, los concept boards, que siempre me pedían que fueran en acuarela, para que fueran como más reales, más, no sé, en esa época por lo menos no le gustaba el trabajo este como de Photoshop muy sintético. Y bueno, esta historia para mí como una historia como bien de emotiva, emocional, se podría decir. Um, Quise ocupar colores, porque el color es una forma que tú tienes de código de narrativa de cómic, en que tú manejas, apoyas la emoción de lo que está pasando en la trama, se podría decir. Y por eso, claro, yo ocupé todas estas gamas de colores según lo que está pasando en la historia.
¿Y qué pasó con, no sé si están o no, pero hay, tiene familiares mayores que conocen la historia? No sé si ellos vieron el libro, lo compartieron contigo, conversaron a propósito también de lo que tú mismo escuchaste cuando niño. Sí, la verdad, así no. No, yo solo esto lo hice con todo lo que estuve escuchando, no, como que no hice una entrevista, se podría decir. Porque ahí pueden empezar a cambiar las cosas. Cuando saben que es para algo, pues prefería que saliera natural y bueno, de hecho, por eso cuando empecé, ahora que ya lo tenía listo y les comenté que ya iba a salir el libro, ahí me empezaron a decir algunas cosas, pero que ya está hecho el libro. Eh, que cambiaron un poco la historia, pero, pero claro, ya está listo, no voy a corregir eso. ¿Pero eran impresiones de ellos o cosas que habían escuchado ellos o tenían algún fundamento potente y para decir, bueno, esta parte era distinta a la que realmente aparece, no sé? No, es que lo que pasa es que yo había escuchado siempre una historia y ahora de repente me salieron con unos datos que eran diferentes. Eh, eh, de la nada. Entonces, bueno, mejor, por eso te digo, mejor ya ni mostré nada, así está. Oye, ¿y qué pasa con, bueno, Palestina 1914, obviamente, Primera Guerra, persecución, pero Palestina constantemente dentro de la historia es un pueblo perseguido, ahora coincidió también, el libro coincide con lo que está ocurriendo en Gaza y con lo que ocurre también con el pueblo palestino. ¿Cómo miras tú eso? ¿Cómo lo mira también alguien que vive en Chile, pero que es descendiente de y cómo Bueno, mira, no, también abordarlo? claro, bueno, es una de las razones por las cuales yo hice el libro. Eh, eh, en mi familia y en general toda la colonia, que es una de las colonias, es la colonia más grande de palestinos fuera de los territorios de ahí de Medio Oriente, no se hace mucho cargo del tema. Hay unos que son así como muy cabeza caliente y quieren ir y sacar a todos los israelíes y que les devuelvan todo. Y están los otros que, sabes que no se meten en el problema y yo creo que ambas cosas están mal. Pues. Hay que hablar, primero hay que hablar y siempre, bueno, ya he dicho en varias entrevistas que esto está un poco hecho como para que se deje de hablar solo de los palestinos como gente que vive en esta tragedia constante y que son terroristas. Entonces quería mostrarles y conocieran como otras cosas de los palestinos. Y esa es como la visión que tengo yo de cómo tú puedes aportar a ayudar. Eh, y eso, me fui un poco pueblos oprimidos. Sí, pues. Sí, pues sí, ahora en el fondo es como lo que pasaba a los judíos, es al revés la cosa. Lo que pasa es que los palestinos siempre, bueno, siempre el gallo que está como en contra de todo lo que es Palestina va a decir no existen, no existían. Um, no había un país, aparte, a pesar de que están todos los mapas de la National Geographic de 1850, de 1800, tenéis mapas de cuando existan estos mapas, está Palestina ahí puesta, pero no estaba constituida como un país como lo que conocemos hoy en día como una república, se podría decir. Era parecido, y esto yo como que lo entendí ya ahora haciendo el libro, eh, pues justamente por unas consultas que le hacía a la gente, era parecido como en Italia, porque en Italia tenían sus ciudades-estado. No sé si, no sé si tú sabes. Y estuvieron luchando hasta que creo que se unificaron en 1800 no sé Claro, cuánto. eran pequeñas ciudades que formaban cada cual su Claro, estado, pero que después todas esas se unieron y hicieron un solo país, una sola república. claro. En Palestina pasa algo parecido. En Palestina habían varios pueblitos, muchos pueblitos, y
cada uno se consideraba como de ese pueblo. Por eso acá súper, hasta el día de hoy todavía todos saben de qué pueblo son las familias. Te dicen, tú le preguntás, yo soy de tal pueblito. Um, y claro, y todos estaban gobernados en esa época por los turcos y después por los ingleses, y después vino la separación, y después las guerras y todo eso. Um, entonces, no sé, a lo mejor es difícil que hagan lo que hicieron, no sé, los israelíes, los judíos que crearon su país, se organizaron, se han estado bajo dominio desde los romanos. No sé, no existe esa capacidad o ese sentir, no sé, es una hipótesis que estoy en base a tu pregunta. Em, pero ahora debería de haber una organización, debería haber algo más que cabezas calientes que quieran algo que es imposible, o gente que se desentiende. Debería de haber una organización capaz de evitar que borren Palestina del mapa, que es lo que está pasando. Siempre le preguntamos a los autores, autoras, ¿qué pasa después cuando el libro está terminado, cuando lo ves, cuando lo analizas? ¿Qué pasó contigo también? Cuando ya uno tiene el ejemplar, por así decirlo, ¿cuál es la percepción? ¿Cambió algo? ¿Dijiste esto no lo incluí o esto quizás no debería haber ido? Sí, hasta el día, hasta hace poco, ahora que empecé como a hablar con otra gente que le entregaron el libro y lo leyeron y me comentaron, no estaba 100% seguro si iba a funcionar todo lo que puse, porque además eran cosas complejas, eran situaciones bien complejas, o no complejas, pero de repente ambivalentes, hay muchas cosas en el libro. em, Y por las preguntas y por los comentarios que me han hecho, el libro llega como al blanco que puse, digamos. Está a donde apunté, llega. Pero tenía dudas porque yo había solo hecho otro libro, un libro antes, escrito, o sea, guionizado por mí, pero esa era una adaptación de una novela de Poe. Ya tenía como una estructura que seguir. Y no podía salirme de ahí, ponerme muy creativo, que traté de hacerlo, para no hacer algo que sea como lo que ya se vio, que traté de aportar, pero siempre manteniéndome en lo que era, sobre todo ese libro que es súper característico. Y bueno, hice y había hecho otras cosas, había hecho cómics chicos antes. Siempre había tenido como buenos comentarios, entonces como que dentro de todo está mm, confiado. ¿Qué le dirías a alguien que está buscando lectura o que quiere conocer novela gráfica o cómics, como tú lo decías? ¿Por qué tiene que elegir Mi novia Palestina y con qué se va a encontrar también así, haciendo una breve pincelada del libro? Bueno, primero es una historia que es entretenida, no se van a aburrir. Yo la hice para que fuera un viaje así constante, una aventura, con emociones fuertes. Hay comedia, drama, eh, personajes súper peculiares. Creo yo que es bien, no hay nada, no han hecho, no hay algo con lo que tú puedas compararlo mucho. Es bien novedosa en ese sentido. Y creo que también tiene como un mensaje bonito. Y es parte de tu historia familiar. Claro. A grandes rasgos. Demetrio Babul Rojas, autor de Mi novia Palestina, que es este cómic o novela gráfica de Editorial Planeta, a quien agradecemos también el ejemplar. Demetrio, muchas gracias por el tiempo, éxito también. Gracias por compartir parte del trabajo en este libro que yo diría es uno, sí, uno de los libros bien únicos de este 2024 que sale, por así decirlo, de lo tradicional, lo que uno esperaría. Claro, esa es la idea. Si va a estar 2 años, 3 años trabajando en algo que sea especial. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Listo.